El sueño del vehículo eléctrico se rompe, y Nissan acaba de encender la mecha. En un mundo en el que se suponía que los coches eléctricos iban a arrasar con todo, algo está yendo muy mal. Las ventas se desploman, las estaciones de carga están fallando, y la utopía totalmente eléctrica empieza a parecer una bonita mentira. Todo el mundo pensaba que Nissan estaba a punto de fusionarse con Honda, una alianza de última hora en un mercado que se hunde, pero entonces, silencio. En una reunión secreta de la empresa, el nuevo CEO de Nissan salió a la palestra. ¿Qué dijo? ¿Qué reveló detrás de la cortina? Estás a punto de descubrirlo. El hombre que dirige Nissan. En los primeros meses de 2025, mientras gran parte del mundo del automóvil seguía persiguiendo los avances en baterías y las cifras de autonomía de los vehículos eléctricos, Nissan detonó silenciosamente lo que podría convertirse en el anuncio más perturbador de la década. Sin eventos llamativos ni retransmisiones virales en directo, solo un comunicado de prensa, con un tono clínico y un contenido explosivo. En él, el recién nombrado consejero delegado de Nissan desvelaba lo que, según él, dejaría obsoleta a la actual generación de vehículos eléctricos, una nueva plataforma de motor de combustión interna, no una adaptación, no un híbrido, un rediseño completo que, según él, superaría a todos los vehículos eléctricos del mercado. Y no era solo un alarde. Era un desafío directo a una industria que corría en una sola dirección, obligada de repente a mirar por encima del hombro. En cuestión de horas, se dispararon las especulaciones. ¿Qué estaba construyendo Nissan exactamente? ¿Por qué ahora? Y, lo que es más importante, ¿quién era este nuevo líder que se atrevía a desafiar una narrativa que casi todos los fabricantes de automóviles del mundo habían aceptado? Ese líder es Iván Espinosa. Y para entender la gravedad de este cambio, hay que entenderle a él, Iván, que domina tanto la precisión de la ingeniería como las maniobras corporativas. No es un forastero en busca de titulares, es un veterano de Nissan, con más de 2 décadas en estrategia de producto, ingeniería y planificación. Una figura conocida no por su carisma, sino por su ejecución. Y no es casualidad que su ascenso a consejero delegado se produjera precisamente cuando la imparable marcha del mercado de vehículos eléctricos empezaba a tambalearse. Las raíces de Iván en la estrategia global de Nissan son profundas. Él dio forma a la trayectoria del Leaf, impulsó desde el principio el desarrollo de baterías de estado sólido y defendió la exitosa tecnología híbrida e-Power de la compañía, especialmente en Asia. Mientras sus rivales se obsesionaban con los comunicados de prensa, Iván se obsesionaba con las curvas de eficiencia de los trenes motrices y los patrones de degradación de las baterías. Durante los años que estuvo a las órdenes del anterior consejero delegado, Makoto Uchida, ayudó a Nissan a equilibrar los objetivos de electrificación a largo plazo con el realismo a corto plazo, sorteando las brutales realidades de las cadenas de suministro, la infraestructura de recarga y la evolución de la psicología del consumidor. Y ese equilibrio es lo que distingue a Uchida. Tras el caos del escándalo de Carlos Ghosn, Uchida recibió el encargo de estabilizar una empresa en caída libre, pero también sentó las bases intelectuales para algo más audaz, un futuro automovilístico que no dependa totalmente del litio y los paneles solares. Se resistió a la obsesión de la industria por los BEV y se mostró abierto a los híbridos, el hidrógeno e incluso los combustibles sintéticos. Su filosofía era sencilla: la neutralidad de carbono no es un dogma, sino una cuestión de resultados. Cuando Uchida dimitió a principios de 2025, el ascenso de Iván no fue una simple sucesión, sino una escalada, con la creciente fatiga de los vehículos eléctricos en los mercados mundiales, en parte debido a las tensiones en las redes, el costoso mantenimiento y la inquietante constatación de que un coche limpio no siempre se fabrica de forma limpia. Iván vio su momento, su primer paso como consejero delegado. Acelerar un 30% todo el ciclo de investigación y desarrollo de Nissan. Se acabó la innovación a cámara lenta. Se acabó esperar a la batería perfecta si Tesla y BYD querían correr por el carril de las baterías. Iván estaba preparado para abrir una segunda autopista. Lo que vino después sorprendió a casi todo el mundo. Nissan no estaba abandonando la electrificación, pero estaba pivotando, rápido. Los presupuestos internos de desarrollo cambiaron silenciosamente hacia un sistema de propulsión que apenas dependiera de materiales de tierras raras. Los rumores apuntaban a un motor de combustible sintético neutro en carbono. Algunos rumores hablaban de plataformas de combustión modulares integradas con sistemas de ajuste de inteligencia artificial. Y solo unas semanas después, los rumores se concretaron en detalles. En un evento interno privado, mínima fanfarria,
Máxima expectación. Iván Espinosa desveló lo que ahora llaman el Hyperfuel X. Una plataforma de motor de combustión interna de última generación diseñada no para imitar a los híbridos, sino para sustituir a los vehículos eléctricos cuando fallen las baterías. Construido desde cero para funcionar con combustibles sintéticos derivados del hidrógeno, alcanza una eficiencia térmica superior al 50%, una cifra que antes se creía imposible. Sin cobalto, sin litio, no depende de cadenas de suministro chinas ni de infraestructuras de red frágiles. Hyperfuel X no es solo un logro de ingeniería, es un golpe estratégico. Reintroduce la combustión no como un compromiso, sino como un competidor, y lo hace abordando de frente el dilema del carbono, con cero emisiones netas cuando funciona con combustibles sintéticos limpios. Combinado con una arquitectura modular, sistemas de encendido controlados por inteligencia artificial y recalibración del patrón de combustión en tiempo real, el Hyperfuel X podría poner patas arriba toda la transición de los vehículos eléctricos. Lo que lo hace aún más atractivo es el hombre que hay detrás. Iván Espinosa no está creando expectación, está ejecutando una estrategia. Esto no es un Ave María, este es el resultado de años de investigación, inversiones silenciosas y paciente navegación a través de una industria obsesionada con la velocidad por encima de la sustancia. El anuncio de Nissan no solo indica un nuevo producto, indica una nueva mentalidad. El futuro de la movilidad no es binario, que el progreso tecnológico puede significar coexistencia, no conquista, que, aunque los vehículos eléctricos son esenciales, no son exclusivos. Y lo que es más importante, que un fabricante de automóviles, subestimado durante mucho tiempo y a menudo ignorado, podría estar a punto de liderar el mundo no con la voz más alta, sino con la idea más inteligente. Y para entender lo radical que es esa idea, tenemos que alejarnos y volver a la transformación que ha sacudido la industria del automóvil hasta sus cimientos. Esperanza, exageración y problemas ocultos. Cuando los libros de historia reflexionen sobre los primeros años del siglo XXI, la revolución del vehículo eléctrico se considerará una de las transformaciones más ambiciosas de la era moderna de la industria. Lo que empezó como un nicho de mercado para consumidores concienciados con el medio ambiente se convirtió rápidamente en un movimiento global. Prometía un futuro más limpio, inteligente y sostenible. Una en la que el zumbido de los motores de gasolina sería sustituido por silenciosos motores eléctricos y los cielos de las abarrotadas ciudades se despejarían por fin. Pero, como toda revolución, el movimiento de los vehículos eléctricos no ha estado exento de complejidades, y bajo la superficie de la innovación y el optimismo se esconde una historia llena de avances extraordinarios, verdades incómodas y un futuro que aún encierra más preguntas que respuestas. Aunque muchos señalan a Elon Musk y Tesla como los impulsores del frenesí de los vehículos eléctricos, las raíces de esta transformación se remontan mucho más atrás. A principios de la década de 2000, los gobiernos de todo el mundo empezaron a endurecer las normas de ahorro de combustible. El cambio climático se convirtió en un tema central de la diplomacia internacional y la carrera por reducir las emisiones empezó a calentarse. California ya estaba empujando a los fabricantes de automóviles hacia los vehículos de emisiones cero, y países de Europa y Asia empezaron a seguir su ejemplo. Se habían sentado las bases, pero las cosas despegaron de verdad en la década de 2010. Nissan causó sensación en 2010 con el Leaf, el primer coche eléctrico del mundo para el mercado de masas. Entonces, Tesla subió el listón con el Model S, que convirtió el vehículo eléctrico en una máquina de lujo de ensueño y no solo en un coche de cercanías para compradores preocupados por el medio ambiente. Lo que siguió fue una fiebre del oro de la innovación. Los gobiernos ofrecieron generosos incentivos, los fabricantes de automóviles empezaron a apostar a largo plazo y el público empezó a prestar atención. Cuando llegaron los 1000, los vehículos eléctricos se habían convertido en la pieza central de un cambio masivo en el transporte mundial. Los países empezaron a fijar plazos estrictos para la retirada progresiva de los coches de gasolina. Una década de optimismo. Europa siguió adelante con sus planes de prohibir los nuevos vehículos con motor de combustión interna para 2035. China invirtió miles de millones en subvenciones a los vehículos eléctricos y Estados Unidos introdujo créditos fiscales federales que podrían reducir en miles el coste de un nuevo vehículo eléctrico. Durante un tiempo, dio la sensación de que el mundo entero se preparaba para pasarse a la electricidad. Las ventas se dispararon. Los fabricantes de automóviles hicieron promesas audaces y la inversión mundial en tecnologías de vehículos eléctricos superó el $1 billón. Casi todos los días aparecían titulares sobre nuevos avances en baterías.
récords de autonomía y diseños elegantes que parecían sacados de la ciencia ficción. Los vehículos eléctricos ya no solo tenían que ver con el medio ambiente, sino también con el estatus, las prestaciones y el futuro. Pero bajo las brillantes campañas de relaciones públicas y las aún más lustrosas salas de exposición, empezó a revelarse una realidad más complicada. Una de las primeras grietas apareció en la infraestructura de recarga. Mientras que la red de supercargadores de Tesla había puesto el listón muy alto, el resto del mundo luchaba por seguirle el ritmo. En las ciudades y pueblos donde los vehículos eléctricos eran cada vez más comunes, las estaciones de recarga eran demasiado escasas o poco fiables. Uno de cada 5 intentos de recarga pública fracasaba, normalmente por el mal funcionamiento de los equipos o por fallos en la red. Las zonas rurales lo tenían aún peor, y para los habitantes de pisos sin cargadores domésticos, el sueño de poseer un B se convertía rápidamente en una pesadilla logística. Y luego está la cuestión de que alimenta al propio vehículo eléctrico, no la electricidad, sino las materias primas de la batería, litio, cobalto, níquel. No se trata de recursos ilimitados, y su extracción tiene graves consecuencias. La mayor parte del cobalto del mundo se extrae en la República Democrática del Congo, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas. La extracción de litio en Sudamérica consume grandes cantidades de agua en regiones que ya sufren graves sequías. Así pues, aunque los vehículos eléctricos reducen las emisiones en carretera, crean nuevos dilemas medioambientales y éticos en el proceso. La presión no solo afecta al medio ambiente, sino también a la red eléctrica. Los vehículos eléctricos requieren una enorme cantidad de electricidad, y su recarga, especialmente en horas punta, ha empezado a poner a prueba los sistemas eléctricos regionales. Lugares como California han empezado a instar a sus habitantes a evitar la recarga durante las olas de calor, mientras que algunas ciudades europeas han empezado a reevaluar sus planes energéticos a largo plazo. Incluso los propios vehículos presentaban problemas que no tuvieron tanta repercusión en la prensa. Los incendios, aunque poco frecuentes, se producían a temperaturas más elevadas y durante más tiempo que en los motores tradicionales. El frío podía reducir drásticamente la autonomía de las baterías, a veces en un 40% o más, y aunque la tecnología de las baterías había mejorado, el problema del reciclaje o la eliminación segura de las baterías gastadas seguía sin resolverse. Comprobación de la realidad. En 2024, el sentimiento de los consumidores empezó a cambiar. Al principio, los compradores de B eran pioneros, conocedores de la tecnología, pacientes y motivados por objetivos climáticos, pero cuando los vehículos eléctricos se generalizaron, los consumidores de a pie empezaron a enfrentarse a retos reales que no siempre se anunciaban. La ansiedad por la recarga, los mayores costes iniciales, las largas esperas para las reparaciones y la incertidumbre sobre la reventa se convirtieron en las principales preocupaciones. En Alemania, las ventas de B cayeron después de que el gobierno recortara las subvenciones. En el Reino Unido, la demanda cayó tras una política similar. Incluso en los concesionarios empezaron a informar de que sus existencias de B se acumulaban sin vender. Los fabricantes de automóviles empezaron a dar marcha atrás. Ford y GM retrasaron el lanzamiento de sus principales vehículos eléctricos y redujeron sus planes de producción. Rivian, que en su día fue aclamada como la próxima gran empresa estadounidense de vehículos eléctricos, empezó a despedir trabajadores y a recortar sus objetivos. Incluso Tesla, que había dominado durante mucho tiempo el debate sobre los vehículos eléctricos, estaba sintiendo el calor de la creciente competencia y la reducción de los márgenes. Sin embargo, a pesar de todo, hubo empresas que nunca se creyeron del todo la idea de que los vehículos eléctricos de batería eran la única solución. Toyota, por ejemplo, fue muy criticada por llegar tarde a la carrera de los vehículos eléctricos, pero sus dirigentes seguían convencidos de que el futuro requería un enfoque diversificado. Los híbridos, el hidrógeno y los combustibles sintéticos siguen estando sobre la mesa. Argumentaron que la infraestructura mundial no estaba preparada para un 100% de B y que ignorar las tecnologías alternativas sería un error. Nissan adoptó una postura similar, aunque de forma más silenciosa y deliberada. Tras lanzar el Leaf hace más de una década, cambiaron de marcha, no hacia un futuro totalmente EV, sino hacia una gama más amplia de soluciones electrificadas. Su tecnología híbrida e-Power se convirtió en la piedra angular de su estrategia, sobre todo en Asia. Mientras tanto, entre bastidores, Nissan invertía en tecnologías de baterías de nueva generación.
incluida la investigación en estado sólido y posibles avances en la innovación de la combustión. No es que estuvieran en contra de los vehículos eléctricos, ni mucho menos. Pero no estaban convencidos de que el camino que seguían los demás fuera el único, y a medida que el cansancio por el B se iba apoderando de ellos, cada vez más gente empezaba a reconsiderar esas perspectivas antaño controvertidas. El punto de giro del mercado. En retrospectiva, quizá los fabricantes de automóviles más precavidos fueron también los más realistas. Aunque la revolución de los vehículos eléctricos había logrado mucho en poco tiempo, también había puesto de manifiesto lo difícil que sería hacer que la tecnología funcionara para todos los conductores, en todas las regiones y en todas las condiciones. Entre los fabricantes de automóviles que intentan navegar por este complejo terreno, Nissan ocupa un lugar único en la historia de los vehículos eléctricos y tiene un plan de futuro aún más singular. ¿Son inevitables las alternativas? Durante más de una década, la revolución del vehículo eléctrico ha sido aclamada como una fuerza imparable, una transición inevitable que remodelaría el transporte para siempre. Los gobiernos elaboraron hojas de ruta, los fabricantes de automóviles remodelaron las cadenas de suministro y los inversores invirtieron miles de millones en tecnología de baterías, infraestructuras y nuevas empresas de movilidad limpia. Pero en 2024, esa visión empezó a chocar con una realidad mucho más confusa. Empezó con los números. A finales de 2023 y principios de 2024, el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos, que en su día fue vertiginoso, empezó a estancarse. En algunos de los mayores mercados del mundo, incluso disminuyó. En Estados Unidos, los concesionarios empezaron a alarmarse por la acumulación de existencias. Coches que antes estaban en lista de espera, ahora no se vendían. Ford redujo la producción de su F-150 Lightning. General Motors retrasó el lanzamiento de modelos EV clave. Tesla, que seguía a la cabeza, empezó a recortar los precios de forma agresiva para mantener a flote la demanda, lo que indicaba que el mercado se estaba reblandeciendo. Europa tampoco fue inmune. A pesar de los generosos incentivos y los plazos agresivos para la eliminación de los motores de combustión interna, las principales economías, como Alemania y el Reino Unido, experimentaron un sorprendente descenso de la demanda de B. En enero de 2024, Alemania eliminó una importante subvención a los vehículos eléctricos, lo que provocó una fuerte caída inmediata de las ventas. El gobierno chino empezó a retirar discretamente parte de su apoyo, lo que indicaba que, incluso en un país con un control centralizado y un enorme poderío industrial, el despliegue de vehículos eléctricos estaba llegando a sus límites. Parte del problema fue la infraestructura. A medida que más conductores se pasaban al B, la presión sobre las redes públicas de recarga se hizo dolorosamente evidente. En Norteamérica, un mosaico de cargas poco fiables y a menudo averiadas frustraba a los usuarios. Los viajes largos por carretera se convirtieron en pesadillas logísticas. La ansiedad por la autonomía, que antes se consideraba un problema temporal, siguió siendo una preocupación diaria. En la UE, los elevados precios de la electricidad en invierno hicieron que cargar el coche en casa fuera casi tan caro como repostar en el surtidor. Y en los mercados emergentes, la infraestructura simplemente no existía para apoyar la adopción generalizada del B. Aún más preocupantes son los costes ocultos de la movilidad eléctrica, tanto financieros como medioambientales. Los vehículos eléctricos dependen en gran medida del litio, el cobalto, el níquel y otros materiales raros, la mayoría de los cuales se extraen en regiones políticamente inestables o en condiciones medioambientales adversas. Los precios de estos materiales se dispararon en 2022 y 2023, aumentando los costes de fabricación. Como resultado, los precios de los B empezaron a subir justo cuando la inflación y los tipos de interés apretaban los bolsillos de los consumidores. Lo que antes se consideraba una inversión inteligente a largo plazo se ha convertido ahora en una apuesta cara para el comprador medio. Al mismo tiempo, las redes eléctricas de muchos países empezaron a sentir el peso del aumento de la demanda. Estados como California tuvieron que emitir advertencias sobre la carga durante las horas punta. En el Reino Unido, los expertos expresaron su preocupación por la posibilidad de que los transformadores locales se saturaran si se cargaban demasiados vehículos eléctricos simultáneamente en el mismo bloque. La promesa de la conducción ecológica empezó a parecer más frágil de lo que se esperaba. Los híbridos vuelven. Estos problemas crecientes dieron lugar a un giro sorprendente en la historia del B, el regreso del híbrido. Aunque gran parte de la atención mediática se había desplazado hacia los vehículos totalmente eléctricos,
Empresas como Toyota nunca habían renunciado a la tecnología híbrida. De hecho, los ejecutivos de Toyota a menudo advertían del peligro de poner todos los huevos de la industria en la misma cesta de la electrificación. Siguieron invirtiendo mucho en híbridos y, en 2024, esa estrategia estaba dando sus frutos. Las ventas de híbridos de Toyota aumentaron en todo el mundo, especialmente en Norteamérica y partes de Asia. Los consumidores parecían acoger con satisfacción el término medio, un coche que ofrecía mayor ahorro de combustible, menos emisiones y sin necesidad de preocuparse por la infraestructura de recarga. Y Toyota no fue la única. Honda, Mazda y Subaru también adoptaron un enfoque más comedido en la transición al B. En lugar de lanzamientos eléctricos llamativos, se centraron en mejoras graduales, sistemas híbridos y opciones de combustible alternativo. Honda siguió perfeccionando su tecnología híbrida EHEV. Mazda apostó por su motor rotativo como extensor de autonomía. Subaru se asoció con Toyota en plataformas híbridas y eléctricas, avanzando con cautela pero manteniendo su identidad de tracción total. Este enfoque más conservador empezó a parecer cada vez más acertado a medida que se formaban grietas en el sueño mundial de los vehículos eléctricos. Junto a los híbridos, otros sistemas de propulsión alternativos empezaron a recibir renovada atención. Las pilas de combustible de hidrógeno, que en su día se dieron por muertas, empezaron a resurgir con fuerza. Japón y Corea del Sur, en particular, siguieron invirtiendo en estaciones de repostaje de hidrógeno y plataformas de vehículos. Empresas como Hyundai y Toyota siguieron adelante con los coches de pila de combustible, argumentando que el hidrógeno tenía más sentido para los camiones y la conducción de largo alcance, donde las baterías tenían dificultades para competir. Luego vinieron los e-combustibles y los combustibles sintéticos, alternativas neutras en carbono a la gasolina fabricadas mediante la captura de CO2 y su combinación con hidrógeno verde. Porsche, por ejemplo, realizó importantes inversiones en la producción de combustibles sintéticos en Sudamérica. La Unión Europea incluso hizo una excepción de última hora para los e-combustibles en su prohibición de la combustión para 2035, manteniendo la puerta abierta a los motores de combustión interna que funcionan de forma limpia. Estas tecnologías aún son jóvenes, pero han despertado un gran interés, tras años dando por sentado que los vehículos eléctricos eran la única solución. Los responsables políticos y los fabricantes de automóviles empiezan a aceptar que el futuro puede no ser tan blanco o negro ni tan alimentado por baterías como se imaginaban. Y a pesar de todo, Nissan se ha labrado discretamente su propio camino. El silencioso plan maestro de Nissan. Aunque el Nissan Leaf simbolizó en su día el futuro de la electrificación, la empresa que lo creó nunca estuvo plenamente convencida de que los coches, impulsados por baterías, pudieran por sí solos hacer avanzar el mundo del automóvil. En lugar de apostarlo todo a un único motor, Nissan tomó un camino diferente, marcado por el pragmatismo, la estrategia y una audaz diversificación. En ella, Nissan lanzó sus ya famosos híbridos e-Power, una solución inteligente que ofrecía a los conductores la sensación de la propulsión eléctrica sin la carga de la infraestructura de recarga. Estos vehículos utilizaban un motor de gasolina únicamente para generar electricidad, garantizando una conducción suave y eficiente sin la temida ansiedad de autonomía que aún persigue a muchos vehículos totalmente eléctricos. Pero lo que el público no veía era lo que ocurría entre bastidores. En laboratorios silenciosos y reuniones a puerta cerrada, los equipos de investigación de Nissan mantenían el pulso de la innovación. Desde el avance de las baterías de estado sólido, que prometían una carga ultra rápida y un rendimiento más seguro, hasta la exploración de asociaciones de hidrógeno en todo Japón, Nissan no estaba eligiendo un único carril, sino construyendo toda una autopista de posibilidades. Entonces llegó la curva, mientras otros fabricantes de automóviles corrían hacia la meta de los vehículos eléctricos. Los dirigentes de Nissan, especialmente Makoto Uchida, entonces consejero delegado, empezaron a mostrarse cautos. Uchida comprendió algo que muchos no entendieron: una solución única para todos rara vez supera la prueba del tiempo. El equilibrio, decía a menudo, es más poderoso que la velocidad. Bajo su dirección, la empresa amplió su cartera de propulsores, asegurándose de que Nissan no solo capearía la transición hacia los vehículos eléctricos, sino que daría forma a lo que vendría después. Estos cimientos sentaron las bases para el momento más atrevido de la empresa. Cuando Iván Espinosa asumió el cargo de consejero delegado en 2025, no tardó en llamar la atención. En un acto privado de la empresa al que asistieron ingenieros de alto nivel y socios de todo el mundo,
Entró en un escenario minimalista y retroiluminado con un mensaje que nadie esperaba: nuestro nuevo motor, dijo sin vacilar, barrerá el suelo con todos los vehículos eléctricos del mercado. Sin prensa, sin vídeos promocionales llamativos, solo un hombre, una visión y un prototipo velado sentado en silencio detrás de él. La tensión era palpable. Cuando se retiró la tela de fibra de carbono, la sala lo vio por primera vez, el Hyperfuel X. Esto no era un híbrido, ni siquiera era un puente entre el gas y la electricidad. Se trataba de un motor de combustión interna totalmente rediseñado, diseñado desde cero para funcionar con combustibles sintéticos neutros en carbono, derivados del hidrógeno, de combustión limpia y capaces de alcanzar una eficiencia térmica superior al 50%, una hazaña que antes se creía imposible en los motores del mercado de masas. Con arquitectura modular, combustión autoajustable mediante IA y tecnología de microlubricación para reducir el desgaste, el Hyperfuel X echó por tierra todas las suposiciones obsoletas sobre lo que podía ser la combustión. No requiere metales de tierras raras, no depende de la red eléctrica, no requiere una reforma masiva de las infraestructuras, solo combustible, aire y brillo. Después de revelar el motor, Iván miró a la multitud silenciosa y atónita. Eso es todo por ahora, dijo con calma. Mañana firmaréis el acuerdo de confidencialidad antes de que os cuente más. Y con eso, Nissan no solo desveló un motor, hizo una declaración. Puso en tela de juicio la ciega devoción de la industria por las baterías, reavivó la curiosidad por lo que es posible. Lo que es más importante, recordó al mundo que la revolución no siempre pasa por seguir a la multitud, a veces, pasa por atreverse a replanteárselo todo. Así que la pregunta ahora no es si Nissan puede conseguirlo, haznoslo saber en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte si quieres ser el primero en enterarte de lo que Nissan haga a continuación. El futuro es ahora mucho más interesante.